Buenas tardes, mi nombre es Miriam Roa, soy estudiante en segundo semestre en la licenciatura de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. En este video les voy a hablar sobre una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares contra Brasil, sentencia del 15 de julio de 2020. Como primer punto tenemos la introducción de la causa y el objeto de la controversia. En esto nos indica la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Santo Antonio de Jesús, ocurrida el 11 de diciembre de 1998, en la que murieron 64 personas y 6 sobrevivieron, entre ellos 22 niños y niñas. En esto la comisión determinó que el Estado violó los derechos de la vida e integridad personal de las presuntas víctimas y de sus familiares. Igualmente, los derechos del niño, el derecho al trabajo, el principio de desigualdad y no discriminación y los derechos de garantías y protecciones judiciales. El trámite ante la comisión fue la petición inicial en representación de las presuntas víctimas el 3 de diciembre de 2011. Después, la audiencia pública ante la comisión, el allanamiento en solución amistosa el 19 de octubre de 2006. Al ver que el Estado no daba reparación, se pidió la emisión de un informe de fondo el 17 de diciembre de 2015, igual un informe de admisibilidad y fondo emitido por la Comisión el 2 de marzo de 2018. También tenemos la notificación al Estado el 19 de junio de 2018 con un plazo de 2 meses para presentar un informe de cumplimiento, el cual no fue presentado. Aquí también se señala el sometimiento de la Corte el 19 de diciembre de 2018. Las solicitudes de la Comisión Interamericana. En esto se solicita a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en el informe. En el segundo punto tenemos el procedimiento ante la Corte. El caso fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 30 de octubre de 2018. En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas se solicitó que se ordenara al Estado las medidas de reparación y el reintegro de costas y gastos. Aquí también nos encontramos con que el Estado presentó un escrito de contestación el 18 de marzo de 2019, en donde se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación. Las observaciones a las excepciones preliminares fueron presentadas el 26 de abril de 2019 por la Comisión y por los representantes. En la audiencia pública que se celebró el 31 de enero de 2020, se recibieron los alegatos y las observaciones finales orales. En esto también tenemos que el tribunal recibió 7 escritos en calidad de amicus curiae, que son presentaciones de terceros que aportan argumentos que pueden servir como elementos de juicio, a los cuales el Estado presentó objeción, la cual fue rechazada por ser extemporánea. También la Corte deliberó la sentencia a través de las sesiones virtuales los días 13 a 15 de julio de 2020. En el tercer punto, que es la competencia, tenemos que la Corte es competente para conocer el caso, ya que el Estado de Brasil es parte de la Convención desde el 25 de septiembre de 1992. En las excepciones preliminares nos vamos a encontrar que Brasil presentó 3 excepciones preliminares relativas a las alegadas. La primera es la alegada inadmisibilidad del sometimiento del caso a la Corte en virtud de la publicación del informe de admisibilidad y el fondo por parte de la Comisión. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Roa, soy estudiante en segundo semestre en la licenciatura de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. En este video les voy a hablar sobre una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares contra Brasil, sentencia del 15 de julio de 2020. Como primer punto tenemos la introducción de la causa y el objeto de la controversia. En esto nos indica la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Santo Antonio de Jesús, ocurrida el 11 de diciembre de 1998, en la que murieron 64 personas y 6 sobrevivieron, entre ellos 22 niños y niñas. En esto la comisión determinó que el Estado violó los derechos de la vida e integridad personal de las presuntas víctimas y de sus familiares. Igualmente, los derechos del niño, el derecho al trabajo, el principio de desigualdad y no discriminación y los derechos de garantías y protecciones judiciales. El trámite ante la comisión fue
la petición inicial en representación de las presuntas víctimas el 3 de diciembre de 2011. Después, la audiencia pública ante la comisión, el allanamiento en solución amistosa el 19 de octubre de 2006. Al ver que el Estado no daba reparación, se pidió la emisión de un informe de fondo el 17 de diciembre de 2015, igual un informe de admisibilidad y fondo emitido por la comisión el 2 de marzo de 2018. También tenemos la notificación al Estado el 19 de junio de 2018 con un plazo de 2 meses para presentar un informe de cumplimiento, el cual no fue presentado. Aquí también se señala el sometimiento de la Corte el 19 de diciembre de 2018. Las solicitudes de la Comisión Interamericana. En esto se solicita a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en el informe. En el segundo punto tenemos el procedimiento ante la Corte. El caso fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 30 de octubre de 2018. En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se solicitó que se ordenara al Estado las medidas de reparación y el reintegro de costas y gastos. Aquí también nos encontramos con que el Estado presentó un escrito de contestación el 18 de marzo de 2019, en donde se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación. Las observaciones a las excepciones preliminares fueron presentadas el 26 de abril de 2019 por la Comisión y por los representantes. En la audiencia pública que se celebró el 31 de enero de 2020, se recibieron los alegatos y las observaciones finales orales. En esto también tenemos que el tribunal recibió 7 escritos en calidad de amicus curiae, que son presentaciones de terceros que aportan argumentos que pueden servir como elementos de juicio, a los cuales el Estado presentó objeción, la cual fue rechazada por ser extemporánea. También la Corte deliberó la sentencia a través de las sesiones virtuales los días 13 a 15 de julio de 2020. En el tercer punto, que es la competencia, tenemos que la Corte es competente para conocer el caso, ya que el Estado de Brasil es parte de la Convención desde el 25 de septiembre de 1992. En las excepciones preliminares nos vamos a encontrar que Brasil presentó 3 excepciones preliminares relativas a las alegadas. La primera es la alegada inadmisibilidad del sometimiento del caso a la Corte en virtud de la publicación del informe de admisibilidad y el fondo por parte de la Comisión. En esto se nos señala que el Estado señala que la Comisión violó los artículos 50 y 51 de la Convención al publicar el informe en su página web, a lo que la Comisión señala que esto no es referente a la competencia ni a los requisitos de admisibilidad, por lo que no contraviene ninguna norma convencional o reglamentaria. La segunda excepción preliminar es la alegada incompetencia ratione materiae respecto de las supuestas violaciones al derecho al trabajo. En esto el Estado señala que la Corte es incompetente para señalar la violación al derecho del trabajo en los términos del artículo 26 de la Convención, ya que los derechos sociales, económicos y culturales no se pueden someter a peticiones individuales. La Comisión y los representantes exponen que esto no constituye una excepción preliminar, sino un asunto a resolver en la parte de excepción preliminar, sino un asunto a resolver en la parte del fondo del caso, y que la incompetencia de la Corte ya es un tema superado. Como tercera excepción preliminar tenemos la alegada falta de agotamiento de los recursos internos. En esto, el Estado argumenta que el agotamiento de los recursos debe darse antes de que el Estado sea notificado para presentar sus primeras consideraciones de demanda. Se señala que durante el proceso penal, civil y laboral eran paralelos al proceso de la Comisión y que por la denuncia no se agrega la evidencia de su agotamiento. Alega que la Corte admitió el caso casi 17 años después de su presentación. En este punto, la Comisión expone que el agotamiento de recursos internos se debe verificar al momento del pronunciamiento de la admisión y no necesariamente al momento de presentar la petición. Aquí los representantes indican que el Estado tuvo varias oportunidades para resolver la cuestión, incluso durante el curso del proceso ante este órgano, y finalmente la Corte determina que el artículo 46.1 de la Comisión dispone que para determinar la admisión es necesario que se haya interpuesto y agotado
los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional. En el quinto punto tenemos la consideración previa. En el inciso A nos vamos a encontrar con los alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de los representantes. Aquí el Estado presentó objeciones respecto a las personas que fueron identificadas como presuntas víctimas, ya que algunas no fueron mencionadas por la Comisión o los representantes y no pueden ser incluidas en el caso ante la Corte. Aquí la Comisión nos explica que al no haberse otorgado formalmente el poder a los representantes, la Corte se puede pronunciar respecto a ellas. Y los representantes señalaron que la lista presentada en el escrito de solicitudes y argumentos fue respaldada en instancias internas por el Estado. En las consideraciones de la Corte tenemos el artículo 35.2 del reglamento, que establece que cuando se justifique la imposibilidad de reconocimiento de las presuntas víctimas por tratarse de violaciones colectivas o masivas, el tribunal será quien decidirá si se les considera como víctimas. En las presuntas víctimas fallecidas y sobrevivientes nos encontramos entre las personas que perdieron la vida, se encontraban 20 niños y niñas entre 11 y 17 años. Entre estas también se encontraban 4 mujeres embarazadas, 2 menores de edad, una de 18 y otra de 19 años. Y entre las 6 presuntas sobrevivientes se encontraba una niña y 2 niños y también una no nacida. Igual los familiares de las presuntas víctimas fallecidas. Ante esto, el Estado objetó la inclusión de algunos familiares de las personas fallecidas o de los sobrevivientes, ya que no fueron incluidos en el informe, pero sí en el escrito de las solicitudes, y no otorgaron un poder formal a los representantes, y no se probó el vínculo que daría lugar a la afectación de los derechos. Aquí la Corte no aceptó estas objeciones por el contexto del caso, el tiempo transcurrido y las dificultades para contactarlos. Igualmente, la Corte encontró 100 personas que han sido identificadas como familiares de las presuntas víctimas. En el sexto punto tenemos la prueba. La prueba documental admitió aquellos documentos presentados en la debida oportunidad procesal por las partes y por la Comisión. Su admisión no fue controvertida ni objetada y su autenticidad no fue puesta en duda. Los representantes también presentaron una tabla con todos los gastos relativos al trámite del caso. En la prueba testimonial y pericial tenemos que la Corte escuchó en la audiencia pública las declaraciones y también las rendidas ante el fedatario público, testigos y testigos de peritos. En el séptimo punto nos encontramos con los hechos. El contexto son las características relevantes de la población de la región de Santo Antonio, que está ubicada en la región de Reconcavo, en Vallao, y es conocida por tener una significativa presencia histórica de personas afrodescendientes que aún después de haber conquistado la libertad, el Estado les ha negado algunos derechos y la pobreza se ha dado porque algunos siguieron en condición de servidumbre. En cuanto a la producción de fuegos artificiales en el municipio de Santo Antonio de Jesús, Brasil ocupa el segundo puesto mundial de producción de fuegos artificiales y el municipio en el caso es la ciudad con mayor producción en Brasil. Esta producción se caracteriza por la participación de trabajadores con un alto rango de informalidad y también se suelen fabricar en lugares carentes de medidas mínimas de seguridad. Y otra característica es el trabajo femenino por parte de mujeres, niñas y adultas mayores. El municipio está marcado también por la educación precaria. En el segundo punto de los hechos tenemos el trabajo en la fábrica de Bardo de los Fuegos. La fábrica de fuegos artificiales era conocida como Bardo de los Fuegos. Era propiedad del señor Osvaldo Prazeres Bastos y estaba registrada a nombre de su hijo Mario Flores Prazeres Bastos. La fábrica eran carpas donde los explosivos estaban en los mismos espacios de trabajo y no tenían algún espacio destinado a los baños o periodos de descanso. Igual nos encontramos con que las trabajadoras no eran registradas como empleadas y tenían salarios bajos y no tenían montos adicionales por el riesgo al que estaban sometidas diariamente, y no se les proporcionaba equipo de protección individual ni de capacitación. Y en esto también se encuentra que había varios niños laborando que eran desde 6 años de edad.
En el tercer punto tenemos la explosión de la fábrica de fuegos. Aquí nos indica que la explosión ocurrió el 11 de diciembre de 1998 a las 12 del mediodía. Se tenía conocimiento de que en cualquier momento se podía presentar una tragedia al ser tan peligrosa la situación laboral. Y a pesar de ello, se contaba con la autorización del Ministerio del Ejército. Los cuerpos de las personas fallecidas presentaron quemaduras graves y algunos estaban mutilados. Los sobrevivientes fueron atendidos por el hospital de la ciudad de El Salvador, ya que en Santo Antonio de Jesús no se contaba con un hospital para trabajar a las personas quemadas, y también nos señala que no recibieron un tratamiento médico adecuado para recuperarse. Igual aquí encontramos con que se contaba con un certificado de registro que tenía la autorización de almacenamiento de 20.000 kilogramos de nitrato de potasio y 2.500 kilogramos de pólvora negra. Desde que se hizo el registro no se contó con alguna actividad de fiscalización que asegurara las condiciones laborales y controlara las actividades peligrosas. Igual se encontró el almacenamiento de diversos materiales que violaban las normas de seguridad y de manejo. Aquí se señala también que el 8 de enero de 1999 la Policía Civil determinó que el detonante de la explosión fue la falta de seguridad y la manipulación de algunos materiales por parte de personas incapacitadas para los dichos trabajos. En los procesos internos vamos a tener primero el proceso penal, que nos señala que el 12 de abril de 1999 el Ministerio Público del Estado de Bahía presentó una acusación formal por homicidio doloso y tentativa de homicidio en contra del dueño de la fábrica y de su hijo y de las 6 personas con funciones administrativas dentro de la fábrica. El 20 de octubre de 2010 se condenó al dueño y a su hijo y a 3 de los acusados. En el proceso civil tenemos que fueron iniciados procesos contra el Estado de Brasil, el Estado de Bahía, la Municipalidad de Santo Antonio de Jesús y la empresa de Mario Froes Prazeres Bastos. Igual aquí señala que el 4 de marzo de 2002 las presuntas víctimas y sus familiares presentaron una demanda por daños morales y materiales, a lo cual también se solicitó una tutela anticipada para los menores de 18 años cuyas madres habían fallecido en la explosión, y de las 44 personas solo 39 fueron beneficiadas y de ellas solo 16 recibieron efectivamente el pago. También tenemos que Osvaldo Prazeres Bastos, María Julieta Froes Bastos y Mario Froes Prazeres Bastos, en 1998 se interpuso la medida cautelar de los bienes de los acusados con el objetivo de garantizar las reparaciones de daños. En vista de que la deuda no fuera pagada, se procedería entonces a un embargo de las propiedades. En el proceso laboral tenemos que durante el 2002 y 2001 se siguieron 76 procesos ante la Justicia de Trabajo de Santo Antonio de Jesús. 30 de ellos fueron archivados y 46 fueron declarados improcedentes. En agosto de 2018 se embargó un bien de Osvaldo Prazeres Bastos, cuya cantidad sería suficiente para indemnizar a las presuntas víctimas de todas acciones cuyas ejecuciones estaban activas. Y en cuanto al proceso administrativo, tenemos que fue iniciado por la oficina de la Sexta Región Militar del Ejército, en la cual se confiscaron los productos irregulares encontrados y se destruyeron, y finalmente se canceló definitivamente el registro de la empresa. En cuanto al marco normativo vigente para la fecha de los hechos, primero tenemos en el control de actividades peligrosas, el Ministerio de Guerra es el encargado de autorizar la producción y fiscalizar el comercio de los productos controlados, incluidos los fuegos artificiales, y también deben registrar a las empresas y realizar las inspecciones. En cuanto al derecho del trabajo, la Constitución de la República Federativa de Brasil, en sus artículos 6 y 7, se refiere al derecho al trabajo y a las garantías que de él desprenden. Esto se reafirma en la consolidación de las leyes de trabajo, en el Estatuto del Niño y del Adolescente, en el cual se prohíbe cualquier trabajo para niños menores de 14 años. En el octavo punto, que es el fondo, tenemos los hechos de este caso se relacionan con la presunta responsabilidad internacional del Estado brasileño por las alegadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por la explosión.
Primero tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal y de la niña y del niño en relación con las obligaciones de respeto y garantía en los artículos 4.1, 5.1 y 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma convención. Aquí tenemos que el Estado señaló que la Comisión señaló que el Estado es responsable del incumplimiento del respeto y las garantías de los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, debido a que se hizo caso omiso de las circunstancias laborales que imperaban en la fábrica de fuegos artificiales. En este punto, los representantes indicaron que las víctimas sobrevivientes sufrieron graves violaciones a su integridad fiscalizar. Después tenemos los derechos de la niña y del niño, al igual que la protección de la ley a la prohibición de discriminación y al trabajo, esto en relación con las obligaciones de respeto y garantía en los artículos 19, 24 y 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma convención. Aquí la Comisión nos señala que la Carta de la OEA en su artículo 45 establece que el trabajo es un derecho y un deber social que otorga dignidad a quien lo realiza y debe presentarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso económicamente. El artículo 26 de la Convención señala que los estados deben velar por el derecho efectivo. Aquí el artículo 26 de la Convención señala que los estados deben velar por hacer efectivo este derecho. También se hace consideración de la situación especial de los niños que laboraban en la fábrica, en lo que destaca la situación de pobreza que orilló a los menores a tomar ese trabajo. Aquí se concluye que el Estado es responsable por las violaciones señaladas y también se hace el reconocimiento de que el Estado no se le puede atribuir ciertas responsabilidades, ya que la fábrica funcionaba como un establecimiento privado. En este punto, los representantes reconocen que el Estado ya tenía establecidas disposiciones legales que protegieran a los trabajadores, sin embargo, su implementación no fue la correcta y el Estado señala que respecto a la violación del artículo 24 de la Convención, indicó que ya disponía de una estructura legal efectiva para la protección de los derechos sociales que se dirige a la reducción de la... Aquí tenemos que la Corte encontró responsable al Estado por incumplir en su deber de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, lo que debería asegurar el esclarecimiento de los hechos y de las sanciones de quien resulte responsable. También indica que no hay factores que justifiquen el tiempo transcurrido sin respuesta por parte del Estado. Aquí los representantes indican que al presentarse este retardo excesivo en el procesamiento y juzgamiento de los procesos adelantados, tanto por la explosión como por la interposición de los recursos judiciales, el Estado violó los derechos a la verdad y a la reparación. Es por esto que el Estado nos dice que no pueden ser responsables en este retardo están siendo procesados y no a los demandantes, y que tampoco puede ser responsable por las violaciones a los artículos 8 y 25 de la Comisión, ya que los recursos para protección de derechos fueron impulsados por el Estado. También tenemos el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, contenidos en el artículo 5 de la Convención Americana. Aquí la Corte señaló que las muertes ocurridas en la fábrica de fuegos representaron un sufrimiento para las familias de las víctimas directas y ese sufrimiento fue incrementando por la falta de la justicia. Aquí los representantes coincidieron con la Comisión y el Estado objetó a la inclusión de algunos familiares presentados como presuntas víctimas, ya que sin que se les hubiera acreditado de qué manera fueron afectados sus derechos. El 9º punto son las reparaciones. Esto se refiere a la aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana. Primero tenemos a la parte lesionada.
En términos del artículo 63.1 de la Convención, se estableció como parte lesionada a quienes han sido declaradas víctimas de la explosión de algún derecho reconocido en la misma Convención. Aquí se señala que serían las 60 víctimas fatales, los 6 sobrevivientes de la explosión y los 100 familiares de fallecidos y de sobrevivientes. En cuanto a la obligación de investigar, tenemos que se solicitó al Estado que se adopten las medidas necesarias para que las reparaciones y las responsabilidades de los procesos civiles y penales se implementen de manera efectiva. En cuanto a las medidas de rehabilitación, tenemos que la Corte solicitó que se dispongan medidas de atención de salud física y mental que sean necesarias para las víctimas sobrevivientes. En cuanto a los familiares de las víctimas, se solicitó el apoyo de salud mental. En las medidas de satisfacción tenemos la publicación de sentencia. Aquí la Corte estima que el Estado debe publicar en un plazo de 6 meses, contando a partir de la notificación de la sentencia, el resumen oficial de la sentencia, que es elaborado por la Corte en el Diario Oficial, igualmente oficial, en un diario de amplia circulación nacional, y este deberá estar disponible por un año en el sitio web del Estado de Bahía y del Gobierno Federal. También aquí tenemos el acto público de reconocimiento de responsabilidad. Esto se refiere a que la Corte estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en donde deberá hacer referencia a los hechos y a las violaciones de derechos humanos que se declararon en esta sentencia. Este acto deberá ser difundido por los canales públicos de radio y televisión. En las garantías de no repetición, el Estado deberá adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole con el fin de evitar que en un futuro se produzcan hechos similares. Igualmente, se solicitó que se adopten medidas para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo infantil y que se fortalezcan las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer la fiscalización e inspección de empresas que realicen las actividades peligrosas. En cuanto a las indemnizaciones compensatorias, en los daños materiales tenemos que la Corte solicitó que las víctimas sean reparadas adecuadamente en los aspectos de daño material e inmaterial. Indican que el daño material se refiere a la pérdida o al detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Y finalmente se estima que se debe fijar en equidad por daño material un monto de $50,000 a favor de cada víctima fallecida y de los sobrevivientes a la explosión. En los daños inmateriales tenemos que la Corte solicitó que se adopten las medidas de compensación económica y de satisfacción del daño moral que permitan reparar íntegramente las violaciones probadas. En costas y gastos tenemos que la Corte señaló que las costas y gastos son parte del concepto de reparación cuando las actividades realizadas por víctimas de conseguir justicia implican erogaciones que deben ser compensadas cuando el Estado es internacionalmente responsable. Las apreciaciones deberán ser realizadas por la Corte con base en el principio de equidad y deberán tomar en cuenta los gastos señalados por las partes siempre y cuando sea una cantidad razonable. En la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados, tenemos que el Estado deberá efectuar los pagos de las indemnizaciones por daño material e inmaterial y por las costas y gastos. En un plazo de un año, pagar en dólares o el equivalente en moneda nacional. Y si no se realiza el pago por cuestiones del beneficiario o en caso de que no se reclamen las indemnizaciones en un plazo de 10 años, el Estado deberá ser retribuido por las cantidades. En el 10º punto tenemos los puntos resolutivos. Aquí la Corte declara desestimar las excepciones preliminares relativas a la alegada. Resolutivos tenemos que la Corte declara desestimar las excepciones preliminares relativas a la alegada inadmisibilidad del sometimiento del caso, a la competencia de las
a la incompetencia de las supuestas violaciones al derecho al trabajo y a la falta de agotamiento de los recursos internos. Aquí la Corte declara que el Estado es responsable por la violación de derechos a la vida del niño y niña en los artículos 4.1 y 19, a la integridad personal y del niño y de la niña, artículos 5.1 y 19, y por la violación de derechos de la niña y niño, de la protección a la ley, a la prohibición de la discriminación y al trabajo, contenidos en los artículos 19, 24 y 26, y finalmente a los derechos de garantías y protecciones judiciales en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Aquí la Corte dispone que la sentencia es una forma de reparación y que el Estado deberá continuar con el proceso para juzgar y sancionar a quien resulte responsable en su proceso penal y civil. Igual se deberá brindar gratuita e inmediatamente el tratamiento médico o psicológico que soliciten las víctimas. Igualmente se deberá acreditar las sanciones y medidas mencionadas anteriormente. Igual aquí nos menciona que la Corte deberá supervisar el cumplimiento de la sentencia. Pasando a los votos, tenemos primero el voto concurrente del juez Patricio Pazmiño Freire. Aquí nos menciona que el Estado tiene la obligación de cumplir con las disposiciones de instrumentos mencionados y de respetar y garantizar los derechos previstos en ellas. Si se realizara una interpretación literal de la normativa, su implementación podría generar un impacto negativo en la garantía de los derechos. Igual aquí nos dice que el presupuesto público presenta un componente importante para el debido seguimiento de los procedimientos, y también nos dice que el Estado de Brasil deberá, con fin de dar cumplimiento a las medidas de reparación, garantizar los principios de progresividad y no progresividad. El segundo voto es el parcialmente disidente del juez Eduardo Biogrossi. Él señala la constancia de dos consideraciones adicionales con relación a lo fallado en autos, o niega la violación de los artículos 26 y 24 de la Convención por parte del Estado, y hubiera sido deseable la aplicación de la citada norma convencional respecto a los no nacidos. El voto parcialmente disidente del juez Humberto Antonio Sierra Porto señala que comparte mayor parte de las decisiones tomadas por la Corte. Formula su voto por aquellas razones que sustenten su desacuerdo en la excepción preliminar de ratione materiae y sus observaciones en relación con el análisis para atribuir al Estado la responsabilidad internacional por violar el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias que garanticen las condiciones laborales necesarias. En cuanto al voto razonado del juez Eduardo Ferrer, tenemos que la sentencia también tiene como fin el visibilizar la gravedad de las explosiones en lugares donde se producen los fuegos artificiales, pero también señalar que al no materializarse los ordenamientos de la norma, será inefectiva la protección que pretende. Igual aquí nos señala el vínculo existente entre la situación de pobreza de las personas y la aceptación de los trabajos peligrosos. También nos indica que la falta adecuada del cumplimiento y regulación de fiscalización no previene las violaciones de los derechos humanos mencionados. A su vez, analiza las demás y amplias situaciones de vulnerabilidad a las que estuvieron expuestas las víctimas, que se deberá interpretar la normatividad de la Convención Americana de acuerdo a la igualdad formal y a la igualdad material con el fin de complementarse y no de excluirse. El voto concurrente del juez Ricardo Manrique tenemos que indica que la Corte tiene función de conocer los casos con el objetivo de decidir si existieron violaciones a derechos o libertades y de disponer que se le garantice al lesionado sus derechos o libertades. En la jurisprudencia de la Corte tendrá que buscarse la reparación estructural. También nos hace mención y reconocimiento de las condiciones que imperaban en las vidas de las víctimas. Hace mención y reconocimiento de las condiciones que imperaban en las vidas de las víctimas y como resultado del trabajo al que estaban sometidos como consecuencia de la lamentable pérdida de las vidas en la explosión de la fábrica de fuegos. Finalmente, vamos a hablar sobre el cumplimiento de la sentencia. En la Corte señala que las reparaciones pendientes del cumplimiento de la sentencia son
Continuar con los procesos civiles y penales para juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Brindar gratuita e inmediatamente el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Realizar en un plazo de 6 meses las publicaciones indicadas y producir y difundir el material en radio y televisión con relación a los hechos del caso. Igualmente, realizar el acto público de responsabilidad internacional. Inspeccionar sistemática y periódicamente los locales de producción de fuegos artificiales. Rendir el informe sobre el avance del trámite legislativo y desarrollar un programa socioeconómico. Igualmente, rendir el informe sobre la aplicación de directrices nacionales sobre empresas y derechos humanos. Y finalmente, pagar las cantidades fijadas en las indemnizaciones y reparaciones. Eso sería todo por el video. Gracias.